Por primera vez en redes sociales tenemos a nutricionista científico, conocido, yo hace poco sabía que te llama Rodolfo Martínez Sí, hola. y eres mi primer invitado de este año prácticamente porque el año pasado cerramos en diciembre el Ley del Muchacho y ahora lo estamos haciendo mensual. Entonces quería partir este año con un invitado especial, siéntete cómodo, la muchachada aquí, la gente que se conecta, los seguidores que tengo son muy gratos. Dejaron una preguntita por ahí durante el día, pero ahí vamos a ir revisando. Tenemos un guión preparado Sí. también, eh, un poco para que te conozca la gente, la comunidad de acá de Muchachos Fit. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas actualmente y cuál es tu actividad actual, Rodolfo. Bueno, estudio nutrición, ya voy en el último año en mi internado, lo partí hace como 10 días más o menos, no, perdón, Ya. unas 2 semanas. Me gusta mucho el área de investigación científica, sobre todo el área de más bioquímica, molecular, estudiando la fisiopatología. Y también me dedico a otras cosas, hago actividad física y me gusta mucho también jugar distintos juegos de mesa. Y siempre me gusta ver la nutrición más que un ámbito clínico, como con un ámbito más científico, más de laboratorio, porque yo siempre he creído que nuestro cuerpo siempre tiene un porqué, una explicación en sí mismo de las enfermedades, o sea, todo está conectado, la diabetes no se da por sí sola, y yo siempre he pensado también que eso es interespecie, piensa que tú a veces puedes ver otros animales que tienen nuestras mismas enfermedades, y el patrón muchas veces se repite, entonces, si yo veo algunas enfermedades, ¿qué es lo que genera que esa enfermedad nos provoque determinados síntomas? Entonces yo siempre voy tratando de entender el porqué de cada síntoma y el porqué de cada eh, manifestación de todas las cosas que nos van ocurriendo. Y, Mucha y curiosidad, me sí, imagino. intentar también de interconectar siempre distintos ejes. Eso me ayuda a darle mucho sentido a las cosas. Entonces ahí te das cuenta que, por ejemplo, la nutrición es mucho más que simplemente lo que tú tienes en tu plato, es cómo te mueves, cómo duermes, qué es lo que haces mientras te mueves. No es lo mismo ir a hacer pesas al gimnasio que al aire libre, o también determina la rutina que tú tienes, cómo te conectas con la tierra, el tomar sol, el exponerte a la naturaleza. Todas esas cosas son la verdadera nutrición. No solo es simplemente cantar calorías y porciones. Eso es lo básico de lo básico. Mira, muchacho. Oye, ¿y tú por qué, en sí, por qué elegiste esta carrera en el área de nutrición? Aparte de que se ve que eres muy curioso en el ámbito. Mira, yo partí en el 2012, conocí a un señor llamado Frank Suárez, en paz descanse, no sé si lo Sí, conocerás. sí, sí, lo ubico. Eh, y a mí siempre me llamó mucho la atención el cuerpo humano, en todo su contexto, el cerebro, los órganos, siempre lo encontré tan genial como todo estaba tan coordinado. Y bueno, yo nunca fui gordo ni nada, pero siempre tenía mucho acné y tenía ganas siempre de estar entrenando y quería maximizar los rendimientos. Entonces, hola, pasito. Eh, Fui a hablar con este señor y él me fue a resolver muchas dudas y siempre fue muy didáctico para explicar las cosas. Entonces yo decía, yo quiero hacer lo mismo que hace este señor, quiero difundir ciencia, pero yo no quiero decir lo típico de no, que comes esto y de estos grupos de alimentos. Yo quiero decirle, esta es la leche, esta es la leche que te hace esto es la dieta keto te hace esto es el ayuno, y esto es lo que le pasa a tu cuerpo, este es tu cuerpo, y contémplalo en todas las majestuosas formas que puede protegerte y curarte, y que en verdad, si te pones a pensar, nuestro cuerpo, o sea, lleva millones de años de evolución, dice, y podría ser incluso cientos de millones, porque nosotros antes, cuando evolucionamos a Homo sapiens, éramos otra especie, entonces Mm, tenemos vestigios de cuando éramos otra especie que nos ayudaron a adaptarnos al medio. Un ejemplo el- de ese mismo ayuno. Nosotros nos criamos en un ambiente de ayuno, nos evolucionamos, entonces decir que tienes que levantarte apenas, comer apenas te despiertas no tiene sentido. Incluso hormonalmente no es muy compatible. Tú te despiertas y tienes niveles de leptina más elevados que te hacen estar más satisfecho. Tus órganos se empiezan a activar con el correr de las horas. Entonces, lo más sensato bajo el contexto evolutivo, que siempre trato de estudiarlo así, es romper el ayuno un par de horas después de que te despiertas. Piénsalo, nuestros ancestros no tenían refrigerador, tenían que ir a cazar la comida. Los leones tampoco la tienen. Tú pones a verte otras especies y en todas se repite el mismo patrón. Duermen en la noche al aire libre y ayunan, van a cazar su comida y ahí recién comen.
en todas las especies del mundo que te pones a estudiar es el mismo patrón. O sea, tu enfoque tiene que ver más con esto, con buscar la ancestralidad, ver como de una forma más holística el tema Sí, de la evolución humana. sí, yo lo Sí, tiene veo en un mucha ámbito muy razón con... evolutivo, porque Ya. nosotros, Y, claro, nos tratamos como humanos y vemos a un ámbito social, pero seguimos siendo una especie animal dentro de este planeta y nos regimos por muchas leyes similares entre mamíferos. Y cuando tú analizas muchos comportamientos, muchos se repiten. exactamente, viene siendo es como una capa de cerebro que es instintiva, po. O sea, nosotros como seres humanos hemos evolucionado, sí, pero por ejemplo, la tecnología ha evolucionado mucho más. No sé si Y me entiendes. Entonces, al fin y al cabo, el ser humano ha perdido ancestralidad por la misma tecnología o las mismas redes sociales que son armas a doble filo a veces. también, Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos conectando, hay más gente conectada, entonces esto es interesante. El cerebro humano no sabe que esto es un teléfono y que estamos conectados por una pantalla. Nosotros estamos viéndonos y esto para el cerebro piensa que estamos ahí, ¿cachai? No sé si me va a entender. sí, y de hecho, colgándonos de eso de la sociedad actual, el estrés, por ejemplo, nuestro cuerpo no se dice, no entiende que, por ejemplo, una prueba que tienes que dar, un trabajo que tienes que rendir, es menos estresante que un león que te persigue. Él solo entiende la señal bioquímica de estrés y va a actuar como una respuesta de lucha o vida. Entonces, ¿qué te ocurre, por ejemplo, el día antes de dar la prueba o el día antes de tu primer trabajo? Estáis nervioso, no dormís y termináis con las hormonas de cortisol al tope. Es la misma lógica. Imagínate, cuando los estudiantes de, bueno, ahora cómo se llama la prueba de actitud académica que ahora están dando, la antigua PSU, La PAES, es eso. la PAES. Te ¿No? aseguro que muchos no durmieron muy poco. O cuando están esperando el resultado, a ver si les daba el puntaje para estar en la carrera que querían. Estaban con el estrés a Mm. mil. Pero en la práctica su vida no corría peligro. No estaba un león detrás, no había, eh, no se estaban ahogando en ninguna parte, no se estaban muriendo de hambre. Pero el estrés empezó a actuar. Ya. Oye, y tú me dijiste, conociste a Frank Suárez, que en paz descanse, 2012. Después ya, ¿en qué año empezaste a estudiar? Estabas estudiando en qué universidad en Santiago, me En dijiste. el desarrollo de Santiago. Ya. En el Y ahí 2000, ya hasta ahora, ya prácticamente estás internado, ya sí, a entré puertas en el de salir. 2017. Bueno, me eché un ramo y congelé un año. Y así que ahí me atrasé un poquito, pero da lo mismo. La verdad es que fue lo mejor. En pandemia casi muero del estrés, hablando de Ya. mismo. Sí, pues. Sí, pasa. Oye, hoy en día vemos como un tipo de dieta, vemos un tipo de dieta, por ejemplo, está muy de moda dieta keto, Sí. paleolítica, dieta vegana, dieta vegetariana. ¿Qué opina un poco de este paradigma que encapsula un poco? Yo, si tú ves mi estilo de vida es como bien flexible. Yo al Sí, final llegué a un punto en donde ya flexibilizo algunas cosas. O sea, de repente como alguna legumbre, de repente agrego fruta, porque hay tipo de dieta, por ejemplo, dieta cetogénica que no permite el uso de fruta, por ejemplo. claro. Pero ¿qué opina un poco de más que la dieta keto en sí, pero a modo general? Como de las dietas que hoy en día Mira, es que existen. yo descubrí la dieta cetogénica como a fines de 2017 con Cerebro de Pan. Me lo Ya. leí, me gustó mucho y me empecé a leer sus referencias y empecé a leer más libros y papers, todo lo que pude encontrar. De hecho, aquí tienes mi biblioteca, como puedes ver. Wow. Ahí tengo un Wow, wow. desastre, esto no lo mires, es una vergüenza. Tengo algunas cosas también de otros rubros. Eso, eso es bueno, porque significa que estáis full trabajando. Yo recién ando aquí con mi librito, este me llegó recién, Ah, de aquí Ismael, ayer o antes de ayer, de claro. Ismael. Entonces, yo traté de leer la dieta keto, pero en general cuando la gente lee de esa dieta, lee solo la dieta. Entonces, yo lo que quise hacer fue la dieta en un contexto de fisiología, o como tipo fisiología básica con la dieta. Entonces, para decir ya qué cosas me están haciendo sentido y qué cosas no. Porque tú sabes que muchas veces entre que gente interpreta los datos como quiere para marketing o porque no sabe interpretarlos, pueden haber confusiones y las hay. Es Entonces, que, entre paréntesis, a veces cuando hay ciertos beneficios, como se sesga un poco, es un sesgo natural sí. del ser humano, que ve todo lo positivo, pero nos vemos como la parte negra. ¿Cachai? Entonces a Entonces, veces hay que buscar de los dos y lados. súmale que hay muchos intereses de la industria de por medio. Entonces, en Mm. este contexto, ¿qué pude encontrar? La dieta cetogénica, por ejemplo, ayuda mucho en el ámbito... a ver, voy a retroceder un poco, explicando fisiología. Tú tienes tres vías de las que
generas energía. Mm, La vía de los fosfágenos, que utilizas básicamente creatina, esa creatina. es la más rápida que tenemos, pero dura muy poco tiempo. Tienes la vía Mm, glucolítica en la que se ocupa glucosa, o mejor dicho, glucosa. piruvato, y que se ocupa generalmente para ejercicios de alta intensidad, por ejemplo, cuando vas a pegarte un sprint, cuando vas a andar en bicicleta, cuando tenías que ir a alzar la presa en la antigüedad, y que dura un poco menos, dura unos 2 minutos y genera también más energía. También genera otros compuestos que ahora no van al caso. Y tienes la teoría oxidativa. Aquí es donde la keto entra en juego. Esto ocupa oxígeno en tus mitocondrias. ¿Qué ocurre en muchas personas? Que, a ver, esta vía oxidativa es la que genera más energía, pero es la más lenta. Aquí en el tema de velocidad, después podemos tocarlo en otro momento. Mm. Mucha gente, sobre todo cuando con los malos estilos de vida y con los años, va perdiendo la eficiencia de sus mitocondrias. Ahí es donde se genera la vía oxidativa. Se van Y que, acortando los telómeros. sí, exacto. Mm, Y no solo a nivel de mitocondria, en muchas áreas. Entonces, ¿qué ocurre? La mitocondria ya no es eficiente, está generando energía y genera mucho más estrés oxidativo. Ya no es eficiente usando esa glucosa. ¿Y qué hace la dieta cetogénica? Baja la glucosa que ya no sabes utilizarla bien y te da la posibilidad de usar cetonas, cuerpos cetónicos que vienen desde la grasa. Y aquí es donde, por ejemplo, personas con Alzheimer, Parkinson, en muchos casos de autismo, se ha visto que el uso de la glucosa a nivel cerebral no es eficiente en la mitocondria. Y ahí llegan las cetonas que pueden cubrir esta labor que la glucosa no está pudiendo lograr. Se han visto muchas mejoras. Eh, en casos de personas autistas que han mejorado comportamiento, personas con Alzheimer que han calmado muchas crisis, personas con depresión que también han calmado muchas de esas cuadros de ansiedad. De hecho, se ha visto muchas de esas situaciones. Ahora, eso por el lado como bueno y que sea archiprobado. mm. En el lado como que está la polémica, el típico colesterol. Muchos dicen, no, sabes que la dieta cetogénica te eleva el colesterol, el LDL, pero resulta que los exámenes que ahora se ven en analítica, sabemos que el LDL que ves en tu típico perfil lipídico primero es una estimación, es una fórmula que estiman para aproximar tu LDL, que Mm. tiene mucho margen de error. Y ahora se sabe también que no es solo la cantidad, es la calidad de esa partícula. Y que el perfil lipídico no mide. Para eso es mejor medirte una ApoB. Una palabra, un tecnicismo un poco difícil, Mm. pero básicamente ese te mide en mayor medida tu riesgo cardiovascular. Ahora en Chile llegó hace como un mes un examen que te puede medir la calidad de tus partículas de colesterol. Ya. Y es otra cosa, o sea, lo que estamos viendo ahí son transportadores de colesterol, no colesterol. ¿Y qué se ha visto? Que la dieta cetogénica eleva el HDL por un lado, y que el LDL que se Sí. eleva no es necesariamente un LDL de mala calidad, es uno de muy buena calidad y que no está oxidado. ¿Y cómo se oxida este LDL? Con malas dietas, dieta exceso de azúcares, vida sedentaria, estrés exagerado, eh, y también se ha visto que puede ser, por ejemplo, con exposición a químicos, Mm, como los que están en mm. muchos pesticidas. Ya. Entonces, es un efecto que no solo está en tu alimentación, es todo lo que te rodea. Eh, ¿Qué cosa yo le podría mencionar a la dieta cetogénica que no es culpa suya, sino del público marketing, que le han manoseado tanto que muchas veces esto puede llegar a manos de una persona que no tiene el control, por ejemplo, una persona con trastorno alimentario y puede hacer mal uso de ella? ¿Por qué? Sí. Mira, tú ya la habrás probado la dieta cetogénica, te sacia de Sí. una forma brutal. O sea, yo he llegado a hacer ayunos de 30 horas fácilmente. Pero imagínate, Mm, tienes una persona con anorexia nerviosa y le pones esta dieta. No podís, pues. Tenéis no. que flexibilizar. O por Ahí ejemplo, el deportista. Sí, continúa. sí, pues en deportistas también, pues en deportistas, como dices tú, siempre yo escucho mucho fitness revolucionario Sí, yo también. y me empapo también filudo. Y, por ejemplo, hay ciertas cosas que no es recomendable, por ejemplo, un futbolista o alguien que haga cierto deporte, de repente baja el rendimiento Claro. meses. Yo lo probé muy personalmente, 6 meses, mi entrenamiento malísimo, o sea, no rendía, peso mal, pero ya a partir del séptimo mes te empiezas a adaptar, a seto adaptar, y ahí empezás a Y ese es un punto volver importante, pues. a... Mucha gente no se cetoadapta, pero esa cetoadaptación es muy variable. Hay gente que se demora 2 semanas y otros que se demoran 6 meses, como tú. Yo me demoré como tres, creo, como 2, 3 meses en recuperar mi rendimiento. Sí. ¿Y Y qué ojo ocurre? que muchas veces se piensa que es la alimentación, pero el ejercicio cetogénico, porque también vas buscando esas vías del uso de la grasa, y el ayuno también, pues. Entonces, si así un mix vais mezclando, es favorable, pero Y como dices estimular la tú, autofagia. alguna persona, claro,
Y personas que de repente tienen esos trastornos de la conducta alimentaria, claramente no va a ser muy beneficioso. Hay No, que hacer una programación más, muy personalizada. De hecho, se habla del protocolo. Hoy en día en España muchas veces se habla del protocolo para cada persona. Y acá en Chile igual ya se está viendo. sí, ¿Cachai? se Ya está no, viendo. Pero allá está no se mucho más está power. dictando. Sí, pues por eso yo casi toda la bibliografía mía, la que leo, es de España, por lo mismo. Sí, Ismael es bastante bueno. Una cosa que yo Sí. fui probando con el tiempo fue hacer ciclados de carbohidratos. Entonces, los días que yo tengo que entrenar muy duro los subo y los días que voy a entrenar más bajo los bajo. Entonces, hago llenados y vaciados de glucógeno y una vez que tú te adaptas a eso, puedes jugar mucho con los macros muy fácilmente. Pero eso no es tan sencillo, demora su tiempo. Ahora, Sí. eh, la Targeted Ketogenic Diet, ¿te suena? Sí, po, del Diet Doctor, ¿o no? Sí, O en creo el que libro qué? la Targeted Ketogenic Diet es básicamente una dieta con baja en carbohidratos, pero que los aumentas en momentos puntuales. Pueden deportistas, por ejemplo. Claro, Entonces, lo que pasa es que ahí ya viene siendo el buscar el ciclado de carbo, te da ideal hacer una cierta adaptación previa sí, tiene que para estar después ir pegado. agregando y ver hasta qué punto podéis hacer, porque por ejemplo, yo he cometido esos errores también, pues igual hago ciclado, de repente te pasáis con fruta o te pasaste en el batido, es demasiada fructosa, glucosa, entonces andáis pesado entrenando a veces, no te sientes bien tu entrenamiento, ahí también tienes que hacer un juego con las sales, ¿cachai? Las Sí. sales minerales. Ahí nos estamos metiendo una línea de un poco de rendimiento, pero más o menos eso. Por el lado, yo creo que seguimos una misma línea que es muy flexibilizar la alimentación de acuerdo a nuestro día a día. Porque, por ejemplo, yo encuentro que es ilógico estar todo el día en cetosis. ¿Por qué? Sí, Porque en verano tenéis fruta, tenéis otras verduras que son de índice glicémico más alto, entonces uno tiende a comer más, pues, ¿cachai? Uno tiende a comer otras cosas. claro. Si está en tu cuerpo, si está a tu disposición en tu ambiente, es porque lo puedes comer. De hecho, no me acuerdo cómo se llama la tribu, pero comían alrededor de un tercio de sus calorías en miel, que es la dieta En cetogénica, esto es la cruz. los Inuit todavía existen y consumen miel, y Y consumen carne, miel, pero piensa que para y se comer esa miel mantienen en tienen cetosis. que hacer mucho trabajo, o sea, no es llegar y comer miel, es llegar a espantar a las abejas, sacar a las abejas y comer la miel, que aparte también se comían mucho larvas de abeja, y eso también tenían sus aminoácidos, entonces, y era una miel de mucha mejor calidad también. Entonces, Sí. Mira, entonces, al final, favoreciendo un poco la parte de la dieta cetogénica, siempre y cuando sea bien dirigida. Me imagino que y esa es como tu personalizada. conclusión. Entonces, lo Claro. que podemos decir entonces es que los carbohidratos son básicamente energía y hay que saber usarlos. O sea, si tú no te mueves mucho, eres sedentario, no tiene sentido que comas tantos carbohidratos, puedes bajarlos perfectamente. Y si te mueves mucho, como un triatleta, por ejemplo, tienes que tenerlos altos, sobre todo si haces piques de extrema velocidad. Mira, Bueno, yo no compito, pero he practicado Krav Maga y Kapap, y en ellos muchas veces tenemos intensidades muy altas luchando. O sea, le pegamos al saco, por ejemplo, por un minuto sin parar, pegándole patadas, y ahí quedáis con un dolor por las vías glucolíticas que se activan. Y ahí tenemos que tener demandas de carbohidratos. Yo hice las pruebas, entrenando alto y bajo ahí, y créeme, o sea, ponerle un platanito antes del entrenamiento de lucha es la tremenda diferencia. Es que rindes mucho más. Y marcándose todo más. Es una. Entonces, sí, no es solo marcar todo el día, es saber cuándo tenerlas y cuándo no. Hay momentos en que en verdad no las necesitas y tienes que ponerle el carbohidrato. Tú puedes mezclar ambas dietas, exactamente. alto y bajo, y puedes rendir. Eso es lo mejor, alto y bajo. Mezclar ambas dietas. Sí, Si pues. puedes, Es que al final, si te fijas, el estado de una alimentación low carb cetogénica, el enfoque que tiene es una dieta baja en carbohidratos, pero tú podés comerte un trozo de pizza y podés seguir en cetosis, ¿sí? porque Yo hice las pruebas y entrenaste, lo implementaba. hiciste ejercicio. Sí, po, ¿cachai? Es un estado metabólico, porque a veces demonizamos demasiado algunos productos, ¿cachai? Igual digo siempre priorizar los alimentos por sobre los productos, pero también hay productos que a lo mejor fuiste a un cumpleaños y te comiste un trozo de torta que era no sé, de un supermercado y listo, ¿cachai? Y muchas veces por privarte de ese cierto alimento, de ese cierto gustito, te estresáis más, ¿cachai? Entonces al final ¿es un estado metabólico? Sí. ¿Se puede lograr comiendo más carbohidratos, menos carbohidratos? Sí. Entonces hay que ir jugando un poco con este mix de ejercicio, ayuno y Piensa alimentación.
que después de mucho ensayar he logrado hacer lo que los keto demonizan. Yo hay días que ando con 50 gramos de carbohidrato en un día y al día siguiente estoy en 200 y ando perfecto. No tengo molestias, mi glicemia no se disparó porque he hecho los ensayos. Hubo muchas personas que, por ejemplo, subían, no sé, me como una manzana y la glicemia se me dispara a 150. Y midiendo la misma glicemia, yo hice lo mismo y no me sube ni 20 puntos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Muchas veces se ha visto que las personas que están en cetosis muy pronunciada, al parecer hay un tema a nivel enzimático que la glucosa al final no se metaboliza muy bien y la glicemia se te dispara al cielo. Entonces, ¿cómo Sí, puedes evitar esto? ahí Con un como, ciclado. Ahí claro, está la magia. netamente, si después cuando, mira, si tenéis que ver tu objetivo en general, si queréis bajar el porcentaje de grasa, claramente una alimentación baja en carbohidratos, yo soy súper como relax con eso. Y como dices tú, pues si al final los alimentos van a estar ahí y la idea es como aprender a usarlos, ser como consciente y como objetivamente usarlos como dices tú, pues. Porque por ejemplo, eso pasa muchas veces en los experimentos, que yo lo he hecho, que hace un experimento, estás como 16, 18 horas con ayuno, no comiste nada y lleváis un mes haciendo dieta cetogénica, casi comiendo pura grasa, ¿cachai? Y después te mandáis tu marraqueta. Oh, no. Obviamente va a ser un pic de glicemia gigante porque estás tan sensible a en la insulina que va a pasar, ¿cachai? Entonces, pero ¿qué Claro, pasaría si lo haces ciclado, consumís camote, un día, al otro día un poco de arroz basmati y después haces el experimento? Va a ser estable. exacto. O Y aparte también se ha ejercicio. visto que se está empezando a ver, sobre todo ahora que han salido mucha gente que vive en keto, que a nivel de microbiota muchas bacterias, como no le llegan los carbohidratos que quieren, se les mueren y retornar eso no es precisamente sencillo. O sea, se puede, pero No. no es lo más recomendable. O sea, te genera un desbalance de microbiota. Y la microbiota es súper esencial. O sea, mucha gente ha visto que se han visto estudios que ahora la microbiota regula muchos estados de ánimo, es reservorio de muchas hormonas, dopamina, las hormonas tiroides también se ha visto que generan reservorio, te ayudan al metabolismo de la misma glucosa, de muchos ácidos grasos, también se ha visto que se alimentan de nitrógeno, o sea, nosotros, claro, no sabemos cómo es nuestra microbiota ideal, pero si ya sabemos que con una estamos funcionando y la alteramos de forma potente, no esperes un buen recibimiento después cuando retomen la vida actual. Y eso va también para un vegano, o sea, un vegano que está un año sin comer carne y después la come, le va a caer pesadísimo. Y eso también se ha visto mucho. Y después dicen, la carne me hace mal, entonces en verdad la carne realmente es mala. No, no es que sea mala, es que tu cuerpo perdió la costumbre a eso y perdió muchas capacidades enzimáticas, perdió la capacidad de digerirlo a nivel de microbiota. Entonces, olvidó cómo se usaba, básicamente, por decirlo de forma vulgar. Oye, sí, este mazo de la microbiota. Yo el año pasado tomé un seminario de microbiota de ESI, del Instituto de ESI de España, de Oh, Europa. ¿Cachai? Esos son pero entráis, yo que no sé mucho del área, porque también la microbiota se es está denso. estudiando. Yo creo que un Sí, 10% hay de muchas todo cosas lo que se ha inconclusas, visto. por eso no hay mucha, Sí, no se puede saber nada. no hay mucha evidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, lo mismo que dices tú, estás un tiempo sin consumir carbohidratos, después consumir, claro, va a tener una resistencia a esa enzima. ¿Por qué? Porque tenemos una población adentro, son seres vivos que andan dentro de por todo el cuerpo, sobre todo en la parte intestinal, que se dice que es nuestro segundo cerebro, Y o se ha visto que también es un también están en la cerebro, vagina y en pulmones se han visto y ahora se sepo. descubrió incluso que en el cerebro. O sea, para la mujer que, por ejemplo, tiene candidiasis, a nivel de microbiota se ha visto que eso se altera. O sea, una mujer que tiene una microbiota intestinal alterada, posiblemente su vagina también lo esté. Es casi con toda seguridad. Ahí viene todo lo holístico, viene toda la conexión. Oye, ese es un temazo, más Mira, adelante a lo mejor cuando vamos a hacer terminemos otro el de ley te voy a mandar sobre... un paper muy interesante Ya, donde po. he visto que las bacterias, porque toman muchas especies, toma como 30 mamíferos, en el cual se ve cómo el metabolismo del nitrógeno se altera según la disponibilidad de nitrógeno y según la especie. Es muy interesante, eso demuestra que en verdad el metabolismo de proteínas también es esencial en la microbiota. Te lo voy a mandar. Y es ya un poco antiguo, es del 2018, creo, pero es muy, muy Ya, bueno. Es fantástico, porque ya, toma mezcla de distintos buenísimo. mamíferos. Ya. Oye, viendo el panorama que tenemos actual en nuestro país ¿No? sobre la obesidad que hay hoy en día, el sobrepeso, obesidad que estamos viendo
cifras por sobre el 70% en colegio, en todos lados. ¿Qué opinas un poco y cómo crees tú que sería algún paso a seguir para mejorar es una pandemia que dicen que es como Pandemia la de otra vestilado. pandemia, La pandemia verdadera venezolana? pandemia. La verdadera pandemia. Es complejo, pero lo que yo haría sí de raíz sería una intervención pública a nivel de colegios y a nivel de casas. ¿Qué pondría? Por ejemplo, enseñar nutrición básica, que tengan un ramo de nutrición en el colegio y les enseñes a comer, les enseñes a preparar su plato, les enseñes a hacer actividad física, porque las clases de educación física hoy en día te ponen a hacer muchos deportes, pero no te enseñan a moverte, a entender tu cuerpo. Como ya hablamos recién, lo importante es saber moverse, saber descansar y saber comer. Enseñan eso en el colegio que sea esencial. O sea, tú no puedes salir del Mm. colegio sin saber grupos de alimentos, sin saber el impacto que tienen. Porque mira, yo en verdad no podéis ir contra los carretes, contra los cumpleaños. O sea, si un tipo quiere comer una torta, como decíamos, lo va a hacer. Entonces Mm. tenemos que girar en torno a eso, no prohibirlo. Y enseñarle a decirle, esto es comida, esto es un procesado. La comida es lo que tú siempre tienes que comer. El procesado tiene que ser ocasional. Ir desde la raíz. El colegio es donde vas a pasar Todo, por lo menos 10 todo. años de tu vida, toda tu infancia. Y ahí es donde se forman los Mm. hábitos de base para cuando eres adulto. Entonces, enseñarle a los profesores de educación básica en su malla, nutrición básica, para que en el colegio le enseñen. Eso yo creo que sería una intervención muy, muy buena. O en vez de andar poniendo distintos alimentos en las cajitas Mm. del A las ministerio, en las colaciones, colaciones, cosas. no, yo te enseño a comer. En vez de darte la comida directamente, te enseño a comer y te enseño a pensar. Creo que es mucho más sensato y creo que es mucho mejor invertido, porque esa enseñanza después se te va a quedar y ya no necesitas seguir metiendo plata, todos van a saberla. Sí, Lo como mismo. en Oriente. Bueno, Oriente tiene economía doméstica, Sí. le hacen la parte deportiva también Y es que te como enseñen a más, cocinar también, más generar claro. el hábito de cocinar. Piensa que hace unos 70 años, ponte tú, retrocedemos mucho en el tiempo, en los años 50, Mm. esta cantidad de procesados no la teníamos, pero también tenías el tiempo de cocinar, hacer la comida era casera. Imagínate tuviéramos darnos el tiempo de cocinar, incluso que fuera alto en carbohidratos, como dicen mucha gente que no le gustan esas líneas, yo te aseguro que van a mejorar muchos parámetros. No puedes comparar una papa frita, una pizza con todo apanado, con unas Mm. papas cocidas naturalmente, un pollo hecho en casa y verduras de buena calidad. Es incomparablemente mejor. ¿No encuentras? Bien. Sí, está, pero muy bueno porque trabajáis sobre una base, po. O sea, si cuando tú trabajas en cimiento y esos cimientos son densos, o sea, son en los primeros años, como decís tú, los cabros chicos son esponjas, po. Esponjas que tú le enseñás algo y eso le queda para toda la vida, ¿cachai? Entonces, es importante esa línea. Me imagino que en algún momento puede que ocurra, pero quizá en el ámbito más privado se vaya probando. Estatalmente lo veo como Sí, un poco poco difícil. viable hacia el corto plazo. Pero es algo Pero importante sí, que bien. también es hacerles entender que la comida no está ahí para matarte, o sea, es alimento y está ahí para sanarte. Porque también lo vemos mucho, o sea, el que es más gordito o el que es más muy flacuchento es víctima de bullying y la alimentación va a ser un problema para esa persona. Entonces, que hacer entender que la comida no es un problema, también desde el principio. Eso yo creo que también puede ayudar mucho. Aquí hay también un Sí, tema social muy fuerte. Mucha gente esto muy fuerte. De toma hecho, cerveza y come con sus amigos las porquerías porque quiere ser parte del grupo, no es porque le gusta esa cerveza, es porque quiere ser parte del grupo. claro. No, hoy en día hay un tema para rato también, el tema social, las brechas que tenemos económicamente, las personas que tienen más acceso a una mejor educación, también tienen acceso a una mejor alimentación. Bueno, Y por eso eso también quise hacer este blog, porque así les puedo dar información gratuita. Es mucho sí, más sencillo. eso aparte es súper importante porque tú vas publicando los papers, ahí los vas ordenando, los publicas a tu Sí, manera, que sea más fácil de digerir, porque hoy en día, de hecho este libro que llevo unas páginas, unas poquitas páginas leía y lo primero que hice, Ismael, que claro, él nace esta idea porque hay mucha información. Entonces la idea también ya, es como empezar a más que darte una información, ya sea positiva o negativa de alguna cosa, que sea una información neutra, cosa de que la persona también sea capaz de reflexionar y de meditar un poco, oye, pero no sé, por Rodolfo me dice que el huevo es aquí, que el huevo acá, que el huevo colesterol, pero el huevo tenía aminoácidos, pero tú aprendas a tomar tu claro, la decisión, ¿cachai? idea es Como que que para allá va cuando el... vayan
consulta cuando me titule, mi idea es que si él quiere hacer una dieta cetogénica, una vegana, una mediterránea, la haga, pero que él tenga criterio, no que simplemente le entregues un plato y come esto. Yo quiero que él entienda lo que está haciendo y que coma, él sepa comer por su propia cuenta. Entonces, por eso no quiero hablar de dietas, sino hablo de moléculas y compuestos y dónde las encuentras y qué te benefician. Entonces, yo, por ejemplo, el último que tuve es de la B12, que le quiero sacar una segunda parte, él ya sabe que para qué sirve la B12 y qué es lo bueno que tiene y lo que puede pasar si no la consume bien. Entonces ahora él verá de dónde la saca, pero a mí me interesa que eso llegue a su cuerpo. Si yo quiero dar mucha más libertad a la hora de alimentarse en ese sentido, porque encuentro que imponer un sistema de alimentación es demasiado dictatorial y no me gusta. Claro. Sí hay que dar bases, Hoy, pero sí, eso es y de hecho importante. la keto y la Sí, vegana hoy, no son tan distintas cuando tú las comparas, o sea, las dos son a base de comida real, las dos imponen verduras, las dos imponen idealmente algo hecho de forma ecológica, sin pesticidas, la verdadera dieta vegana, evidentemente. Entonces, pero claro, difieren en los macros, pero el objetivo de base es más o menos similar cuando tú las empiezas a comparar punto por punto. oye, pasando un poco, ¿qué le dirías tú a una persona que quiera estudiar ahora nutrición en nuestro país? Más o menos, ¿alguna percepción de ti? ¿Hay algunos cambios de paradigma hoy en día actuales? ¿Se está enseñando en la facultad lo mismo que se está enseñando hace 10, 15, 20 años atrás? ¿Qué más o menos percepción, o qué le diría a alguien que está ahí como viendo que hay que estudiar? Me gusta nutrición, pero no sé. Mira, no sé qué tan distinto es como la nutrición de hace 20, 15 años a nivel de aula con lo de ahora, pero sí hay cambios en general. Al menos en la universidad yo sé que muchos de mis profes estudian. Ahora muchos a veces como que yo sé que cierran un poco la boquita porque de allá arriba de la industria, mucho más arriba de mi propia universidad, están obligados a decir tal cosa, pero eh, yo les podría recomendar que no se queden solo con lo que está en la malla, porque de verdad hay mucha información y mucha gente de verdad quiere atenderse, quiere bajar de peso, quiere mejorar su alimentación y con lo que te enseña la universidad muchas veces no es suficiente, es tanto, o sea, piensa, te acabo de mostrar todos esos libros, todavía no me los termino, y la nutrición está vinculada con muchas cosas, con la inmunología, con la microbiota, con la gastroenterología, tus hormonas. Piensa que una persona que está inmunodeprimida, por ejemplo, no puede comer, hay cosas que no puede comer. Una persona que tenga, eh, pongamos cualquier enfermedad, no sé, lupus, o Mm. que tuvo trasplante de médula, y le den inmunosupresores, no puede comer muchos probióticos. Y eso es cosas que a veces no se comentan tanto. Pero, entonces yo recomiendo siempre lea papers, pero siempre tratando no de leer dietas, sino que estudie la célula, que estudie su cuerpo y cómo se vincula con distintos interacciones de compuestos, que la dieta en sí, eso es como lo más al final. Primero estudia fisiología, fisiopatología, endocrinología, gastroenterología, eso es como mucha más base, porque con esto, si tú sabes bien cómo funcionan tus células, puedes deducir la dieta muy fácilmente. Mm. ¿Cuál es su punto fuerte, cuál no lo es? Y cómo puedes modificarla fácilmente para que se adecue a tu paciente. Creo que es mucho más importante estudiar células que dietas. Creo que es mucho más. Eso yo diría yo. Buenísimo, buenísimo. Es importante eso porque hoy en día, claro, como decís tú, hay muchos tipos de dieta o estilos de alimentación o tipos de estilo de vida. Y como dices tú, no es solamente darte una minuta, una pauta de cómo comer o qué comer, sino que tiene un tema más holístico de agregar esta pata del ejercicio, que es súper importante, yo creo que es transversal en todas las Sí, dietas, de hecho, el, hay estudios que el te muestran que movimiento. si tú eres sedentario no estás sano, y punto. O sea, la masa muscular es una parte tan importante, te regula muchas hormonas, el control de la glucosa, es el mayor almacén de glucosa del cuerpo. No es el De hecho, regulador visual, pero ahí tú puedes llegar a tener 300, 400 gramos de glucosa en una persona entrenada. Piensa, en todo eso sea tu músculo. Entonces, y no solo eso, te genera efectos a nivel cerebral. Una vez leí un paper, no recuerdo el título, unas mujeres embarazadas que hacían ejercicio tenían mayores posibilidades de tener, favorecían el desarrollo cerebral al feto. mm. Y conste que eso también aplica para el hombre. Su espermatozoide va a ser de distinta calidad si hace ejercicio. Así que los dos papás tienen que entrenar. Eso no se negocia. Si quieren, si quieren tener una guagua feliz y más sana. Oye, muchacho, ¿cuál es, así hablando un poco más de tu, algo más personal, cuál es tu plato preferido actualmente y por qué? Uh, pregunta difícil. Casi depende de Ah, sí. con los ánimos que me despierte, pero yo tengo una fascinación por las texturas blanditas.
Por ejemplo, las texturas de papilla, las texturas de lasaña. Yo he probado lasañas de betarraga, por ejemplo, no, perdón, hoy, ¿cómo se llamaba esto? La Eh, pasta nueva esta que salió, la de Amami, ¿o no? si no, era una lasaña de... ¿La probó? Uy, era una verdura de color morado, se me olvidó el nombre. Era de zapallo italiano, era una Ya. lasaña de berenjena, eso, de berenjena. Ah, berenjena, ya. Fantástico. O por ejemplo, las salsas me fascinan mucho, pero si tuviera que quedarme con un plato, yo escogería, por ejemplo, eso, una lasaña de berenjenas bien sazonada con carne en salsa de tomate. Eso, todas las texturas con salsas me fascinan mucho, porque y tienes de todo, tienes las proteínas, tienes las verduras, tienes las grasas, Mm. tienes buenos carbohidratos, tienes fibra, tienes de todo. No, buenísimo. Oye, muchachos, mira, tengo, no sé si acá alguien va a hacer alguna pregunta, me la dejan en la box de preguntas y las podemos Sí. revisar. Yo Si dejé un llegan box durante preguntas el más día. tarde, las podemos responder después O la después del live respondemos también. privado Sí, o por stories. Una niña me pregunta que una señora de alimentación adolescente de 15 años, mujer, ¿ya? entrena mínimo 3 veces a la semana. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo debiera ser su alimentación? Me imagino que así la pregunta es que la box no te deja como contextualizar bien, pero una niña que entrena, me imagino, 3 veces por semana, imagino que entrenará ejercicio de fuerza, Claro. no me- Asumamos eso. Pongamos los dos casos también, para dejarlo más facilitado. 15 años, Adolescente de 15 años, 15 años, ¿era mujer o hombre? No, mujercita. mujer. Ya, una jovencita de 15 años que entrena 3 veces por Mm. semana. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta distintos factores. Primero, por su propio género, suponiendo que tiene una menstruación regular, bueno, es distinto. Hay que idealmente trabajar en torno a su menstruación, sobre todo cuando estás en tu periodo, estás mucho más débil. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que bajes la carga física y, bueno, aquí me entró la duda de si la duda existencial lo voy a confirmar, te lo voy a mandar después, de si en ese Ya. periodo tu resistencia, tu sensibilidad a los carbohidratos baja o sube. Creo que no es tan creo que baja. Entonces, podría ser bajar un poco los carbohidratos cuando estés menstruando, pero te lo voy a confirmar porque me entró la duda existencial. También Ya. en otros momentos de tu periodo vas a estar mucho más fuerte, entonces ahí puedes aumentarle más la carga. Pero en general, cuando te haces un entrenamiento, esto lo puede confirmar a lo mejor un entrenador, se hacen cargas escalonadas. Entonces tú tienes 3 semanas de carga más fuertes y luego una semana de descanso. Si logras adecuarlo eso a tu periodo, puedes ya tener un ticket, un dedito arriba, un ticket. Eso para partida. Ya. Y lo segundo, dependiendo mucho de la intensidad o con la que entrene, porque uno dirá que entreno 3 veces por semana, no es poco, puede ser mucho, Sí. porque puede ser 1 hora al día, puede ser media hora, pero si es muy intenso, sugiero que los días que esté entrenando, sumen un poco de carbohidratos antes, puede ser la noche anterior o antes de entrenar, dependiendo de la hora en la que lo haga. Yo creo que con un plátano, eh, un poquito de fruta, va a estar bien. Lo importante es que sea una fruta que no le caiga tan pesado y que la pueda tolerar bien. La cantidad es muy personal, no sé, porque no sé su altura, no sé su peso, no sé la intensidad, pero unos carbohidratos simples, con simples no me refiero a azúcar, sino simples en la naturaleza, una frutita, Mm. puede ser un poco de basmati para hacer una carga y tener los carbohidratos altos para la intensidad alta. O, Mm. o camote también yo he Camote, sí. consumido Eso es suponiendo que sí. entrenan en intensidades altas, que eso Mm. pasaría generalmente sprints, entrenos de fuerza. Ahora, si su entrenamiento, por ejemplo, andar en bici en intensidad moderada 3 veces por semana durante un largo rato, eh, podría ser empezar a ensayar con algunos ayunos intermitentes cortos y los vaya alternando de 12, de 14, de 16. ¿Cuál es la idea de esto? Acostumbrar a su cuerpo a un pequeño estresor y pueda empezar a usar las grasas más fácilmente. Mm. Entonces, con esto, ese entrenamiento de 3 horas de bici, que hace 3 veces por semana, suponiendo que es eso, va a tolerarlo mucho mejor y va a tener mucho más fácilmente a disposición los ácidos grasos. Eso se hace en muchos deportistas, les bajan Mm. las reservas de glucógeno y para cuando van a entrenar bajo y se las mantienen altas cuando van a entrenar alto. Y en algunos momentos cuando entrenan alto igual se las bajan para acostumbrarlo a ese estrés. Como no tenemos muchos datos, tenemos esas circunstancias. Entonces, yo Ya. sugiero que, en resumen, si va a entrenar alto, haga una pequeña carga de carbohidratos. Y si va a entrenar con intensidades más bajas, puede omitir esa carga y tratar de practicar algunos ayunos, pero no les sugiero que, si nunca ha intentado ayuno intermitente, no mezcle el ayuno con el entrenamiento, eso es suicida. Sí. Entonces, que los separe. Es Entonces, hago un más, ayuno más más largo, estrés del sí, no. necesario. Son buenos estresores,
pero hay que ir de a poco. Lo que no te mata te hace más fuerte. Recuerden siempre esa frase. Ese efecto hermético. Efecto Hermétis. Exacto. Hermesis. Entonces, Oye, muy, muchacho, y para hombres, si fuera, si fuera hombre. me Claro, imagino que ahí no es muy se, distinto. se- La se- diferencia es que los se hombres toleramos simplifica. más. No es muy distinto, pero los hombres toleramos más cargas. En general toleramos más cargas físicas. Entonces, ahora, tomando en cuenta que tiene 15 años, suponiendo también, yo al hombre le diría que entrene fuerza. Que no pierda su tiempo corriendo, andando, trotando, algo así, que Mm, entrene fuerza, porque está en su pico hormonal y ahí, literal, tú no es lo ideal, pero te puedes gastar hasta el lujo de comer un poco mal y vas a hacer músculo igual, porque sí. estás en tu pico. O sea, ojalá yo tuviera este conocimiento que tengo ahora a mis 15 años, porque entrenaría fuerza como loco. Estaríamos haciendo, ¿cómo es que sea? Estaríamos compitiendo ahí en el Sí. Mister Olympia. Ahora, lo ideal es que también entrenen en los tres rangos, o sea, rangos de resistencia, por ejemplo, durando varios Ya. minutos levantando un peso, después levantando un peso muy grande con fuerzas máximas y en rangos de hipertrofia, que entrenen en los tres rangos. Así entrenan los tres vías energéticas que mencionamos. Cuando tú levantas muy pesado, entrenas la vía de los fosfágenos. Cuando entrenas una vía más con menos peso, pero repeticiones moderadas, de 6 a 12, suele ser más glucolítico y ya sobre eso, con pesos aún más bajos, suele ser más oxidativo. Pero tú siempre usas las tres. Ojo, es la que predomina. Eso es importante. Sí, 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 yo eso no lo aprendí ahora bueno, lo sabía, pero ahora lo estaba como, me estaba especificando un poco en un curso que hice del Filugo, de keto optimizado, que Ah, todavía lo estoy haciendo, revisando. También me gusta él porque al igual que tú, como que dices algo, pero, o el Ismael dice algo, pero con cierta evidencia. Entonces uno tiende, ya, ahí está el paper, ahí está la evidencia, sí, se podría hacer. Y está la parte de, una cosa es tener la ciencia, que hoy en día tenemos que saber que la ciencia está siempre avanzando, nada es absoluto, todo está en todo tiene su constante letra chica, cambio, esa aprendizaje. excepción. Claro, su percepción y todo. Entonces, también ir haciendo un poco de experimentación en el proceso con esos efectos, como dices Y que tú. experimenten Eh, porque tienen recién 15 años. O sea, ustedes tienen. Yo tengo 26 años. Tienen 11 años para mandarse, conocer errores, conocer sus límites, conocer cuál es la particularidad de su cuerpo o de su cuerpo en la que más destacan. Entonces, porque también hay un tema, tú naces con determinadas fibras musculares, o sea, eso se puede modificar. Pero si tú ya tienes una facilidad, por ejemplo, para correr muy rápido, aprovecha eso, entrena con esas cosas. Y la idea es que siempre entrenes con algo que te guste. O sea, mm, mira, el entrenamiento no se negocia, pero sí se negocia cómo lo haces. Si a ti no te gusta, por ejemplo, jugar a la pelota en educación física, no te gusta el baloncesto que te hacen hacer ahí, haz otra cosa. Eso yo también cambiaría en el colegio, por retroceder sí, un poco la pregunta, que la que educación tuvieran, física está más libre. sí, que tuvieran más un abanico de posibilidades que hoy en día ya tienes distintos deportes en Chile que si te fijas se dan como se va haciendo más, a ver, ¿cómo es por ejemplo, ahora está muy de moda el pádel, ¿cachai? En un tiempo estuvo muy de moda el tenis, después el futbolito, entonces cada deporte tratar de también en los colegios ir haciendo cosas distintas, pues, si se puede. Es que, ahí ya entramos a un terreno más complejo, ahí hay política, hay un tema económico, ¿cachai? Entonces, Entonces ahí hacer lo te mejor interesa con lo un que poco. se tiene. Tampoco no sé, Claro. si no puede pagar un gimnasio, no se complique. Puede ir a entrenar a una plaza, puede ir a hacer muchas cosas, pueden entrar en Oye, conjunto. sí, a veces De no hecho, necesitáis Marcos tantas Vázquez, de cosas. Género Revolucionario, tiene un libro de Tu cuerpo, tu gimnasio. Sí, pues si tú a veces puedes entrenar con tu propio cuerpo, como ahora el challenge que hice ahora del lunes a sábado, entrenamiento con cuerpo, Mira, de hecho ahí cuerpo tengo unas argollas, ahí no se ven, para, y las que me para hago dominadas. colgarte. Sí, ahí me Buena, cuelgo. Y esa es mi cleta. buenísimo. Sí, excelente. Sí. Oye, Y, yo, y sobre todo, es que no, para que no se aburran, intenten distintas cosas. O sea, yo me muevo entre las bicis, las pesas, las rusas, la calistenia y la lucha. Entonces, siempre voy variando lo que más puedo. no, eso es importante. Sí, porque también el cuerpo se va adaptando. Y esa es otra línea Movimientos que viene también. interesante de movimiento y también de que el músculo, aparte de ser un órgano, también tiene Memoria. neurotransmisores, o sea, tiene neuronas, tiene memoria. Entonces, hay que ir variando un poco nuestro cuerpo y cambiando las formas de hacer ejercicio, cambiar un poco las cosas. Yo ocupo banda elástica, de Reiki, mancuernas, así se ve de todo un poco. Y Augusto, de hecho, la masa muscular es muy importante porque
por ejemplo, en la pandemia de COVID, de los pacientes que más murieron, los que más riesgo tuvieron, fueron los que tenían menor masa muscular. O sea, Mm. la masa muscular es tu ángel tu verdadero ángel de la guarda. Ese te Nuestra protege. armadura. Esto es nuestra armadura. O Esto no- como también le llaman por ahí, como nuestra cuenta de ahorro, sí, la masa muscular. Pues. Sí, es prácticamente eso. Yo por eso ahora hasta los 40, yo tengo 32. Hasta los 40 entreno fuerte. Ya después de los 40 voy a cambiar un poco ese sistema que llevo actual. Pero de ahí priorizar un poco el envejecimiento, como dices tú, tener un buen pasar, ¿cachai? Más flexibilidad. Oye, bueno, muchachos, yo te quiero agradecer enormemente porque tu primera vez aquí en el Late y mi primera vez como que en redes sociales, pues entonces, o sea, como en live, siempre estás como ahí publicando tus posteos que son súper, súper importantes y son súper agradecidos también por la gente y compartidos siempre cuando yo alcanzo ahí a revisar, porque muchas veces dejo programado lo que son los posteos, los reels, esas cosas las programo y a veces estoy todo el día fuera de Instagram y me meto de repente a cosas puntuales y ahí reviso mensajes y cositas. Pero agradecerte, no sé si quieres decir tus últimas palabras a la gente no, acá. bueno, gracias por invitarme. O sea, a mí un poquito de timidez también, pero a mí me gusta, no me gusta andar mostrando mucho mi cara, como que no encuentro que es lo de menos. Mientras la información esté, eso es lo importante. Y bueno, este año voy a estar me ha costado, sacar post porque también con la universidad tengo que sacar la carrera primero y una vez que ya me salga, Ahí voy a poder tenemos dar mi entonces. sello. O sea, entre mis proyectos quiero armar una página web, si se me da generar un producto, ¿cómo se llama? Un producto alimenticio que podamos sacar al mercado que sea bueno, yo feliz lo hago, con todas estas bases. No, Y que bien. siempre voy a estar publicando cosas. No publico cosas con mucha frecuencia como podrás ver, pero verás que siempre cito un montón de evidencia en cada post. O sea, cito por lo menos 7 papers. Y ahí están con el nombre para quien no quiera ver. Y tengo, bueno, perdí algunos porque cambié de computador, pero tengo una base de datos, así que si alguien me los quiere pedir, tú me quieres pedir alguno entre mis posts, yo te lo mando feliz de la vida. Así que, y te voy a Buenísimo. mandar Ahí ese de la dejo, microbiota, apenas salgamos de aquí. sí, pueden encontrar a Rodolfo como nutricionista científico, @nutricionista científico. Pueden seguirlo ahora mismo acá, pueden linkear los que están activos. Eh, Más adelante probablemente podríamos hacer alguna cosa como más específica, pues ya esta era tipo entrevista y quizás preparar algo ahí, hacer algún crossover con alguna persona, porque ahora los live pueden ser con más personas, Sí. pueden ser hasta 4 personas, pero hay que ordenar un poco. Y no, y netamente eso, Rodolfo, ahí apoyarnos entre todos, pues esto Sí, se trata difundir de crear un poco, ciencia. difundir ciencia y conciencia de que la gente tome sus propias decisiones, que no Y te que digan, tengan la oye, en 10 tranquilidad de que días, pueden seguir muchos estilos de alimentación, no tienen por qué ser eso, obligadamente keto, obligadamente vegano, eso no tiene por qué ser así. De hecho, sí, como digo, yo voy bajo y alto en carbohidratos según mi necesidad, los subo y los bajo según necesidad. Pueden vivir así, nuestro cuerpo lo puede tolerar perfectamente. Las cetonas no son malas, el colesterol no te va a matar, la keto es buena, la vegana también te ayuda, la dieta mediterránea te ayuda, pero tienes que estar bien informado y conocer tu cuerpo también. O sea, tienes que ensayarlo, en algún momento vas a cometer un error, pero tienes que ensayar. O sea, qué mejor libertad de decir que puedes comer de toda variedad de alimentos buenos y saber cómo vas a responder y saber cómo usarlos. Eso es la mejor libertad. buenísimo, buenísimo. Gracias, Rodolfo, por tu tiempo. Así que ahí cualquier cosa, voy a dejar el live ahí en el grabado, como va a quedar grabado, voy a ver si te lo puedo linkear Sí, para que quede en tu Instagram. Ya, porque vamos a sacar ahí, voy a tratar de ir sacando información. Viste mucha, mucha, mucha buena información, así que tenemos ahí harto contenido que hacer. ya, Ya. vale. Y eso, compadre, te pasaste. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao.